Querido y amante Padre Celestial, te agradecemos mucho la oportunidad que nos das esta noche nuevamente de poder estar juntos y estudiar tu palabra, no solamente como grupo, sino cada quien como individuo, escuchando que tu voz nos habla a cada uno personalmente, nos llama, nos invita, nos redarguye. Permite, Señor, que nuestros corazones hayan venido dispuestos no solamente a participar en el estudio como grupo, sino a participar individualmente, entregando nuestras vidas y respondiéndote a tu llamado. Danos también, Señor, el gozo de aprender estas cosas y vivirlas diariamente por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Para repasar esta noche los versículos de memoria, estaremos usando los de la segunda parte, o sea, la segunda mitad de la lista que tenemos. Comenzaremos entonces con el segundo o tercero, el tercero de los que usamos con el estudio del santuario. Sea Salmos 68, 24. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Salmo 85, 10. La misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces llevamos hasta ahora Salmo 68, 24, Salmo 85, 10, y ahora vamos a Salmo 103, 12. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Señor está listo a perdonar y a limpiar de todo pecado. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego entonces viene la promesa de Jesús en cuanto a la paz que Él nos quiere dar. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a repetir esa otra vez, porque individualmente o como familia o como comunidad o siendo parte de la raza humana, el temor nos ataca todo el tiempo y somos muy receptivos al temor por muchas cosas. Bueno, nuestra propia naturaleza humana nos hace sentir siempre que estamos haciendo algo malo, que vamos a hacer algo malo y tenemos miedo de una cosa o de la otra y tenemos que aprender entonces a recibir la paz que Dios nos da para que no importa lo que estemos enfrentando, la paz de Dios tenga efecto sobre nosotros. Así que Juan 14, 27, vamos a repetirlo otra vez. La paz os dejo, mi paz os doy. Esto es Cristo hablando. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios por esa promesa que Él nos hace de darnos su paz. Luego, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Esta sea la realidad. Recordemos, cada vez que sintamos temor de algo o no sabemos qué decisión tomar, recordemos que debemos andar por fe, permitirle a Dios que nos guíe, no andar por vista. Entonces vamos ahora a Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Él dice que nos quiere limpiar, sabemos que Él puede. Permitámoslo que lo haga de toda, porque Él quiere limpiarnos no de parte o de la gran mayoría de nuestra maldad, sino de toda maldad. Y hará hasta donde nosotros se lo permitamos. Pero si no le permitimos sino una parte, es igual que no le permitiéramos nada, ¿verdad? Luego entonces tenemos Hebreos 7:25.
por lo cual también puede salvar eternamente o por completo a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Así estamos leyendo lo que se ha dicho de nosotros, ¿verdad? Romanos 7:12 habla de la ley y del mandamiento y dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No hay nada errado ni defectuoso con lo que Dios nos ha dado. Son promesas también de Él. Luego tenemos a Filipenses 2, del versículo 9 al 13. Es la continuación de lo que tenemos en la primera parte de la lista, que es Filipenses 2, 5 al 8. Seguimos de allá adelante del 9 al 13. Dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que en la tierra, de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luego vienen un par de versículos en que es un consejo del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, pero es un consejo para nosotros también, porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas mucho más ahora en mi ausencia. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No quiere decir que es con miedo. Dios no quiere que le obedezcamos por miedo, ni tampoco porque querramos tener alguna bendición de Él o estar en el cielo con las mansiones y las calles de oro. No, si nuestra motivación no es amor, una respuesta al amor que Él nos ha mostrado, entonces no estamos haciendo nada en obedecer ni en escuchar. Así que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir con reverencia y sobriedad. Tomemos esto en serio. ¿Por qué nos ocupamos de esto? No porque nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos. El siguiente versículo continúa lo que estaba diciendo. Dice, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el ocupar nuestro es permitirle. Ocupaos. Estad seguros de que están entregándose, que están sometiendo sus vidas, su voluntad a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Él es la que tiene que actuar en nosotros y darnos entonces las obras de la salvación. Esa es la forma en que se llega a cumplir en nosotros lo que Dios desea, que seamos del mismo carácter de Cristo. Entonces luego tenemos, ya habíamos repetido Gálatas 2:20, ahora vamos a repetir el versículo 21, que también lo habíamos añadido, y ese es, no desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo, o Cristo murió en vano, dice en otras versiones. Sí, si Cristo... si nosotros hubiéramos podido ser salvos por nuestras propias obras, pues entonces Cristo no hubiera tenido que venir. Y si estamos buscando mérito o salvación por nuestras obras todavía, entonces estamos anulando lo que Cristo hizo por nosotros. Entendamos bien eso y vivamos de esa manera. Y entonces habíamos agregado esta última... La semana pasada creo que fue cuando agregamos para el capítulo 18 el texto que se encuentra en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen ¿a quién? No a nosotros, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Así que entonces estamos trayendo gloria a Dios en la forma en que permitimos que nuestra luz, nuestro comportamiento, nuestro amor, nuestro carácter se revele a los demás. Porque entonces así ellos saben que no es de nosotros que viene eso,
tiene que venir solamente de Dios. Entonces estamos listos ahora para entrar en el capítulo, el último capítulo, capítulo 18. Habíamos llegado hasta la página 262. Estábamos hablando de la experiencia de Gedeón, quien tenía en su armada o en su escuadrón 32,000 guerreros. Con esa cantidad de hombres comenzó, pero Dios le dijo que tenía que dejar ir algunos de ellos. Y entre las cosas que le dijo que hiciera fue que primero les preguntaran si estaban recién casados, si habían comprado una nueva tierra, si tenían bueyes nuevos, etcétera, etcétera. Si tenían la motivación, el corazón no estaba allí, sino que estaba en otras cosas. Y ellos no estaban allí porque querían estar, sino porque les tocaba. Entonces dijo, no, déjalos ir. Luego entonces le dijo, ahora pásalos por un arroyo. Si al pasar allí por el arroyo, después de venir caminando por varias millas o kilómetros, se arrodillan para beber el agua con la propia mano dentro del agua o absorbiéndola del agua directamente, quiere decir que tampoco están entregados a la obra que han sido llamados. Están buscando solamente su propia saciar sus propios deseos y no están ni siquiera pendientes del enemigo porque están allí encorvados para tomar el agua. Cualquier enemigo los puede atacar. Pero si pasan y a medida que van cruzando el arroyo, van agarrando agua con la mano y van tomando, demuestran de que están listos para batallar, están alerta a lo que está a su alrededor y entonces esos son los que vas a dejar para tu armada. Bueno, terminó con 300. Y como habíamos visto la vez pasada, el otro bando, el bando contrario, el bando enemigo, tenía 135,000 hombres. Pero los 300 contra los 135,000 ganaron. ¿Por qué? Porque Dios peleó la batalla por ellos. Dios puede ganar por muchos o por pocos. Para él los números no son lo que es importante, sino el corazón, la entrega al ministerio que él tiene para nosotros, la obra. Entonces vamos a seguir de allí para adelante preguntándonos a nosotros mismos, viendo la forma en que estos hombres fueron Dios decidió quiénes se quedaban, quiénes se iban de acuerdo a la entrega que tenían. Entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos también. ¿Estamos nosotros listos a seguir a Dios? ¿Puede contar Dios con nosotros? ¿O estamos entre los que estamos allí entre el grupo solamente porque todos van para un solo lado, todos dicen lo mismo, todos creen lo mismo? No, ¿qué estamos haciendo? ¿Tenemos una relación personal con Dios o es solamente una cosa por costumbre o por conveniencia? Sigamos entonces ahora lo que estábamos estudiando. Estamos en la página 262 y entonces ahora vamos a encontrar otro relato. Dice, vayamos a otro relato. Esta es la historia poderosa de Jonatán y su portador de armas. En ese tiempo, los israelitas cayeron bajo el dominio de los filisteos. Estaban tan fuertemente oprimidos que nadie poseía un arma de guerra excepto Jonatán y su padre, que era el rey. Un día Jonatán decidió atacar una guarnición filistea. Vamos a ver la historia. Se registra en 1 de Samuel 14, 6 al 10. Y aunque tengan el capítulo impreso, les voy a pedir que abran sus Biblias a 1 de Samuel 14, 6 al 10, porque quiero invitarlos y animarlos a que, si no lo tienen todavía subrayado, que subrayen allí una frase muy preciosa, de mucho ánimo y valor para nosotros. Entonces, es 1 de Samuel 14, 6 al 10, y está en el chat también que Janet ha puesto. 1 de Samuel está en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Luego va Josué, Jueces,
Después de eso ya viene entonces Samuel. Así que entonces pueden orientarse de esa manera, o si tienen un índice en su Biblia también pueden buscar allí. Entonces, Primera de Samuel 14, 6 al 10. Voy a empezar a leer entonces en el versículo 6. Dice así: Dijo pues Jonatán a su criado que les traía las armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros. Y aquí viene lo que quiero que por favor subrayen: que no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Precisamente cala en lo que estamos estudiando. Este capítulo se titula Un llamado a la acción inmediata. Se nos hace el llamado, sí, como pueblo, como creyentes, como cristianos, pero el llamado tiene que ser individual. Como hemos visto en la historia de Gedeón, los que no tenían el corazón y toda la voluntad puesta en lo que estaban haciendo, no tenían que estar haciendo allí, estaban allí solamente por llenar el espacio, pero no servían para la tarea que tenían por delante. Entonces, como individuos, tal vez podamos sentirnos que no somos nada. ¿Qué voy a hacer yo si soy apenas una sola persona? Yo soy el único cristiano en toda la población donde vivo. No, en mi familia yo soy el único cristiano. Y nos sentimos como que, bueno, ¿qué tanto puede hacer Dios conmigo? No puede hacer nada. No, aquí está. Por eso es que quería que subrayaran esto, realzar esta realidad, que no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Los números no son lo importante, es el corazón. Con 1, con 2, con 3, con 300 puede hacer maravillas si el corazón está con ellos en la tarea. Sigo leyendo. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, he aquí yo estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán dijo: he aquí, nosotros pasaremos a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto será por señal. Voy a leer ahora el comentario que sigue después de eso en el capítulo aquí del libro. Dice: es una señal interesante, ¿cierto? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la mía? Estos dos jóvenes habían decidido aceptar el desafío de los demás como señal de victoria. Voy a repetir esa frase otra vez. Estos dos jóvenes habían decidido aceptar el desafío de los demás como señal de, no de pérdida, sino de victoria, como señal de que Dios les iba a dar la victoria en lo que se proponían. ¿Hay desafíos en este mundo en la actualidad? Sí, han anulado la ley de Dios. Es hora de que trabajemos. No es tiempo para que tengamos miedo. La victoria es de Dios, ya que cuando vayamos a trabajar, Él irá a trabajar en nosotros. Vamos a continuar leyendo allí del mismo capítulo 14 de Primera de Samuel para seguir la historia, a ver qué sucedió. Vamos a leer ahora los versículos 11 al 15 y están escritos en su capítulo. O pueden seguir en la Biblia como ustedes decidan. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y les dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él
su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán, con su paje de armas, mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugadura de tierra. Eso es aproximadamente medio acre. Yugadura se refiere a los yugos de los bueyes que les ponen para que aren lo que aran en un día. Es precisamente como medio acre. Entonces seguimos leyendo. Y hubo temblor en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Viste eso? El Señor vino a la guerra y luchó codo a codo con Jonatán y su escudero. Él envió un gran terremoto y entregó a los filisteos en las manos de Israel. Dios quiere trabajar, pero Él ama el trabajo en equipo. Le gusta la cooperación, en otras palabras, ¿verdad? Dios no es alguien a quien le guste hacer las cosas por su cuenta. Él desea trabajar con nosotros y a través de nosotros. Dios solo necesita 2 personas que tomen sus promesas y avancen con ellas. Pero si pueden tener más, aún mejor. Existe otra poderosa historia en las Escrituras que nos muestran cómo Dios puede trabajar con un número pequeño. Ese pequeño número, de nuevo, eran solo 2 hombres. Sus nombres, Caleb y Josué. En Números capítulo 13 y 14, leemos la historia de los espías que fueron enviados a la tierra de Canaán. 12 de ellos, uno por cada tribu. Vamos a parar hasta allí la lectura, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a seguirlas allí, porque quiero que sepan dónde está, para que se familiaricen con sus propias Biblias y sepan dónde encontrar esas historias de fe. Números es el 4º libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 13, vamos a comenzar con el 13. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer suficiente para tener la historia directamente de la palabra de Dios, que era lo que estaba sucediendo. Entonces, Números, capítulo 13, voy a empezar con el versículo 18. Vamos a leer del 18 al 21. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte, y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no hay árboles, y esforzaos y coged del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Así que había oportunidad de ver qué clase de fruto se daba y qué tan buena era la tierra para producir. Vamos ahora al versículo 24. En 24 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Un racimo de uvas. ¿Tienen ustedes en su mente una imagen de un racimo de uvas? Bueno, vamos a leer el tamañito de... sí, no era un tamañito así que lo podemos agarrar con la mano, porque dice: el cual trajeron 2 en un palo. Tuvieron que poner el racimo sobre un palo y llevar sobre los hombros de 2 hombres para poder cargar el racimo. Eso quiere decir que la tierra daba bastante fruto, ¿verdad? Y bien bueno. Muy bien. Seguimos entonces, versículo 25. Estamos ahora leyendo en Números capítulo 13. Vamos a leer
el versículo 27, perdón, versículo 27. Números 13, 27. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y diéronle la respuesta y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, porque junto con las uvas también llevaron granadas e higos. Versículos 27 al 29, así que seguimos con el 28. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí los hijos de Anac. Vamos ahora al versículo 24. Perdón, al 24 no estoy, al 31, perdón. 31 al 34, o sea, hasta el final. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, ¿qué más podremos que ella? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Pero para que veamos cómo nos ponemos de tontos cuando no queremos escuchar a Dios, sigamos leyendo. Que traga a sus moradores, ¿verdad? Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. Entonces, ¿cómo había hombres de grande estatura si la tierra se tragaba a los moradores? Se estaban contradiciendo a sí mismos y ni cuenta se daba porque estaban hablando sandeces, ¿verdad? Seguimos leyendo en el 34. También vimos allí los gigantes hijos de Anac. Por eso es que reportaron enseguida a los hijos de Anac. Estos eran gigantes, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, dice, nos veíamos a nosotros mismos, a nuestro parecer, como langostas ante ellos. Entonces tenemos el reporte de Josué y Caleb, 2 de ellos, y los otros 10 dijeron: no podemos. Josué y Caleb dijeron: vamos, porque Dios va con nosotros, somos más fuertes que ellos, tomaremos todas estas tierras. ¿Qué sucedió? En el capítulo 14 se nos dice que la multitud entera comenzaron a llorar y gimieron toda esa noche. Capítulo 14, versículo 3. Mire lo que decían. No solamente lloraban, sino mire lo que decían. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y de hecho, que trataron de conseguir personas que pudieran poner como capitanes para hacer como una revuelta, una huelga y devolverse para Egipto. Habían viajado por 2 años y habían llegado a la frontera de la entrada a la tierra prometida. Dios los había sacado de Egipto y les había dicho que los iba a llevar a la tierra de Canaán, una tierra que producía leche y miel. Y ahora que están allí para entrar, 2 dicen sí podemos porque Dios va con nosotros, 10 dijeron que no y todos le creyeron a los 10 y comenzaron a maldecir contra Dios. Nos trajo aquí para matarnos, mejor nos devolvemos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vamos ahora a los versículos 6 al 9. Nuevamente Josué y Caleb vuelven a hablar, toman la palabra otra vez y dicen: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos al ver que la gente estaban creyendo todo lo que los otros decían y la falta de fe en Dios, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación, versículo 7, de los hijos de Israel, diciendo:
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ahora escuchen la fe hablando. Los demás habían hablado con falta de fe, con incredulidad, diciendo, Dios nos trajo aquí para matarnos. Escuchen la voz y las palabras de Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquella tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aquí está lo que encontramos dentro de nosotros mismos todo el tiempo, ¿verdad? Nos sentimos miedosos, se nos olvida que podemos confiar en Dios, comenzamos a dudar de que, bueno, sí, Dios pudo abrir el mar rojo, ajá, sí, y les dio pan, el maná, diariamente a los israelitas por 40 años. Oh, sí, yo sé todo eso muy bien. Y yo creo en todo eso, yo creo en todo eso. Pero el problema que tengo ahorita, ese lo tengo que resolver yo. Entonces no estamos verdaderamente creyendo en Dios. No estamos confiando en Él. Estamos escuchando a los 10 en vez de escuchar a los 2 que hablaban de fe y de confianza en Dios. Vayan ahora en el mismo capítulo 14 a los versículos 30 y 34. Porque después de todo esto, y pueden leer el capítulo ustedes mismos después para ver toda la historia, pero en el capítulo 14, versículos, yo dije 30, pero voy a leer el 29 también. En este desierto caerán vuestros cuerpos, dijo Dios. Todos vosotros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Ahora sí, el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Y en el versículo 34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, los espías que habían ido se habían demorado 40 días en el viaje de ida y vuelta. Y ahora Dios les dice, conforme el número de los días de los 40 días que los espías fueron, en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40, no días, 40 años. Un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y al final, solamente de toda esa muchedumbre, había aproximadamente 2 millones de hombres, eso sin contar las mujeres y los niños. Así que una buena cantidad de personas. De ellos, de los que tenían 20 años para arriba, solamente Josué y Caleb entraron. El resto de los que fueron de menos de 20 años y los que nacieron en el desierto durante el tiempo que vagaron, todos los años que vagaron por el desierto. ¿Vamos a vivir por fe o vamos a vivir por nuestra propia fuerza, confiando en nosotros mismos? ¿Es fe o es incredulidad? Josué y Caleb creyeron, tenían fe, confiaban en Dios. Los otros 10 eran incrédulos, no confiaban en Dios y desgraciadamente influenciaron al resto de la congregación. Ahora sí regresemos al libro en la página 263 y vamos a leer allí el sumario, el resumen. Volvieron con grandes racimos de uvas y muestras de los productos de aquella tierra, diciendo, esta es una buena tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes en esa tierra, los hijos de Anac. No podemos subir contra ese pueblo. Y ese testimonio
dado por solo 10 hombres, influyó en la mente y los corazones de toda la multitud. Escuchamos ese tipo de testimonio hoy en día, ¿no es así? No podremos subir, no podemos realizar el trabajo que Dios nos ha dado porque no tenemos el talento, o no tenemos el dinero, o no tenemos el equipo de compañeros para trabajar, etcétera, etcétera. O quizás te hayas desanimado. Se nos pueden ocurrir muchas excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? A mí se me ocurren también. Página 264 ahora. 2 hombres, solo 2 hombres dijeron, vamos a poder subir. Y toda la multitud de los israelitas querían apedrearlos. Querían apedrearlos. Parece increíble. ¿Acaso no tenían el reporte positivo de los 2 espías? Pero eso no les agradó. En realidad, eso es muy parecido a muchos adventistas o cristianos en general en la actualidad. No quieren que Jesús venga porque se sienten muy cómodos en sus vidas de hoy y no quieren hacer ningún sacrificio. No, ellos dicen, no podemos hacer nada bueno hasta que Dios derrame su espíritu sobre nosotros. Pero lo que realmente están diciendo en su corazón es que no quieren que Cristo venga en su generación. Por favor, no perturbes mi paz. Es lo que están diciendo realmente dentro de ellos. Otros no quieren que vayas a predicar el evangelio porque saben que el fin vendrá con toda la persecución y los horrores de los tiempos de angustia, y ellos no quieren eso. Ellos quieren dejar esa experiencia para otra generación. Y algunos otros simplemente no creen que es posible hacer las obras de Dios hoy. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 358, Elena de White pone todo esto en el contexto de nuestro trabajo actual. Pongamos suma atención, por favor. Mientras que los que dudan hablan de las imposibilidades, mientras tiemblan pensando en las elevadas murallas y los fornidos gigantes, adelántense los que como el fiel Caleb tienen otro espíritu. Hago una pregunta ahora. ¿Eres un fiel Caleb? Avanza al frente. Sigamos leyendo la cita. La verdad de Dios que ofrece salvación llegará a las gentes, si los ministros y los creyentes profesos no la estorban, como lo hicieron los espías infieles, los 10, ¿verdad? Fíjense quiénes van a impedir el camino. Ministros y creyentes profesos. ¿Podemos confiar en la humanidad? ¿Podemos confiar en nosotros mismos? La respuesta es no. Solamente podemos confiar en Dios. No pongamos nuestra confianza en nuestros pastores, en nuestros ministros, en nuestros ancianos, en nuestros sacerdotes, en nuestros maestros, en nuestros profesores. No. ¿Qué hacemos cuando ponemos nuestra confianza en todas esas personalidades? Estamos diciendo no necesitamos a Dios. Si no necesitamos a Dios, si tenemos solamente con lo que tenemos aquí entre la humanidad, entonces ¿para qué vino Cristo? Nuevamente la misma pregunta. ¿Qué es lo que dice en Gálatas 2:21? No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por las obras, por la ley, entonces por demás murió Cristo. Si vamos a poner nuestra fe sobre la humanidad, entonces ¿para qué vino Cristo? Fíjense, vuelvo a leer, ¿quiénes van a impedir el camino? Ministros o sean dirigentes y creyentes profesos. Ellos serán los que intentarán poner piedras en el camino para obstaculizar las obras de Dios. Mantengamos esto en mente mientras continuamos nuestro estudio.
Volvemos nuevamente a la cita donde dice nuestra obra es agresiva. Quiero hacer un paréntesis para explicar lo que la palabra agresiva allí quiere decir. Quiere decir que es atrevida, es audaz, es arriesgada. La obra que tenemos por hacer es la de salvar a personas. No, nosotros no las salvamos, pero decirles para que ellos puedan saber que la salvación es de ellos también. Entonces, cuando tenemos una responsabilidad tan grande, la vida eterna de seres humanos, ¿cómo vamos entonces a entrar así solamente como, bueno, cuando tenga tiempo, bueno, voy a dormir primero, bueno, voy a terminar esto, bueno, primero voy a esperar que me jubile y entonces ahí sí? No, si vamos y sentimos la responsabilidad de la salvación de tantas otras personas, entonces no vamos simplemente a sentarnos, sino que vamos a andar con fuerza, vamos a andar con energía. No vamos a andar solamente con palabritas suavecitas. Ay, mira, tú quieres, si te gustaría, ¿qué piensas? ¿Crees que quieres leer la Biblia? No. Piensen ustedes que ustedes ven a una persona que va a cruzar la calle y no se ha dado cuenta que viene un camión. ¿Qué hacen ustedes? Lo llaman y le dicen, mira, ten cuidado que allí viene un camión. No, enseguida uno grita, ¿verdad? ¡Cuidado! Asimismo, por eso dice aquí que nuestra obra es agresiva. No vamos a estar con timidez. Algo tiene que hacerse para amonestar al mundo. ¿Qué estás haciendo para amonestar al mundo? ¿Qué estoy haciendo yo? Volvemos a la cita. Y que no se oiga ni una voz que promueva los intereses egoístas a expensas de los campos misioneros. Aquí vienen unas preguntas. ¿Tiene tu iglesia un ardor misionero? ¿Te animan tu pastor y tu iglesia a diseminar el mensaje? ¿O te animan a seguir los intereses egoístas y la comodidad? Nuevamente vamos a la cita. Dice, tenemos que participar en la obra con alma, corazón y palabra. Las facultades mentales y físicas han de despertarse. Todo el cielo está interesado en nuestra obra y los ángeles de Dios se avergüenzan de nuestros débiles esfuerzos. Qué pena, ¿verdad? Deberíamos de avergonzarnos nosotros. Que esto nos despierte es mi oración. Que esto nos llame y nos dé una alerta para que si nos hemos olvidado o hemos estado muy ocupados con muchas otras cosas, por muy buenas que sean, caigamos en cuenta que Dios nos tiene aquí por un gran motivo, y es de ser luces para los demás. Repitamos Mateo 5:16 otra vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces dejaremos hasta allí y de allí comenzaremos la próxima vez. Arrodillémonos para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos por tu paciencia, porque a pesar de que hemos flaqueado y no hemos hecho todo el tiempo lo que deberíamos haber hecho, sin embargo, con amor, con misericordia nos perdonas y nos llamas nuevamente a la acción inmediata. A medida que vemos cómo el mundo va cambiando, la forma en que las señales nos dicen a voz alta que tu hijo está muy cerca a regresar. Sin embargo, Señor, a veces estamos tan ocupados con nuestras propias responsabilidades personales que pensamos que todavía tenemos tiempo. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestros corazones para escuchar el gemido de la humanidad y estar listos como Josué y Caleb, como Gedeón. No importa cuántos hayan, no importa que no haya nadie más, que te escuchemos y sirvamos como instrumentos en tu mano para la obra que necesitas y debes hacer
en preparación para la venida de tu Hijo. Danos corazones que sienten por los demás como tú sientes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.